Se realizó este encuentro entre los representantes de Chile Vamos y el presidente Boric en La Moneda. Desde la oposición señalaron que fue un punto de partida donde ambas partes sinceraron sus posiciones. Daniel Thiers nos va a contar desde el Palacio más acerca de esta reunión. Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una reunión franca, dijeron, siempre en el marco del respeto, pero a ratos bastante dura e incluso tensa. Dijeron las distintas autoridades que participaron de este encuentro a primera hora de la mañana aquí en el Palacio de Gobierno. 8:30 de la mañana era la citación para los timoneles de Chile Vamos, que llegaron acompañados de los secretarios generales de cada uno de los partidos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, que se hicieron presentes aquí en este encuentro con el presidente de la República y también diversos representantes del gabinete. Hablamos de la ministra del Interior, el ministro secretario general de la Presidencia, la ministra vocera de Gobierno y también algunos de los ministros que lideran también algunas de las materias en las cuales el gobierno quiere avanzar. Hablamos del pacto fiscal y también de la reforma previsional. Entonces, el ministro Mario Marcel de Hacienda y también la ministra Janet Jara del Trabajo, junto al ministro Nicolás Grau de Economía, fueron parte de este encuentro esta mañana en el Palacio de Gobierno, donde se buscó acercar posturas, pero según lo que plantearon, dadas las dificultades para poder llegar a algún tipo de punto de acuerdo y de hecho la dificultad para poder sentarse derechamente a la mesa ambas partes y poder avanzar en estas reformas, se han planteado que inicialmente no se ha concretado ningún avance concreto en torno a esas materias, sino que partieron con poner los puntos sobre la mesa, las diferencias que han tenido en el último tiempo y con franqueza poder manifestar cada uno su opinión respecto a estas materias. Los invito a que revisemos un ambiente, parte de lo que se vivió en esta reunión de palabras del presidente de la República. Soy plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca para todos y por lo mismo creo que es tremendamente positivo que se produzca. Y me parece que todos somos conscientes que cuando cuando conversamos en nuestros territorios, vemos las encuestas y cuando vemos que la gente quiere y exige acuerdos, se trata justamente de que en reuniones como esta salgamos con buenas noticias y no con malas. Eso no es obvio, no es fácil, pero los invito y sé que el hecho de que estén acá es una muestra de aquello, que trabajemos de buena fe para que eso sea posible. Dando cuenta entonces el presidente de la República de las dificultades que ha habido para poder llegar a este encuentro con los líderes del oficialismo y de la oposición y poder avanzar también en estas materias que son tan relevantes para poder concretar el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Hubo respuesta por parte de la oposición respecto a algunos planteamientos que se hicieron en esta reunión, el hecho de las dificultades que ha habido para poder sentarse a la mesa y dialogar en torno a algunas materias, la dureza, decían, por parte de la oposición de algunas de sus declaraciones. Fueron algunas de las materias que se abordaron. También desde la oposición decían que se le planteó al gobierno el hecho de que no han cedido en una serie de materias y que eso también ha dificultado el avance de la serie de materias que el gobierno quiere llevar adelante, porque en la medida en que se sientan a la mesa pero ninguna de las dos partes cede, se complica por supuesto el diálogo. Revisemos algunas de las declaraciones de la secretaria general de la UDI y también de la presidenta de Evópoli respecto a cómo se dio esta reunión, en qué ambiente y también cuáles fueron los principales temas que se abordaron. Insisto, fue una reunión difícil, pero estamos comprometidos a buscar espacios de encuentro. Va a costar muchísimo, este es solo un primer paso, pero estamos dispuestos porque Chile no puede seguir esperando que su clase política se ponga de acuerdo, que sigan peleando eternamente y la verdad que va a ser muy duro. Yo creo que muy abiertamente, fue muy franco él y fuimos francos nosotros. Y yo creo que eso era muy necesario. Y por eso, para poder avanzar en una discusión, es bueno que cada parte sepa cuál es la postura. ¿O esta es la primera? No quedó programada otra reunión, pero sí hay temas que quedaron como puntos de trabajo en adelante, pero no quedó programado nada concreto.
Las declaraciones entonces de cómo se dio este encuentro tras una semana que ha dicho el gobierno, en la cual se han manifestado una serie de gestos, decían desde el oficialismo, hacia la oposición para poder avanzar en el diálogo. Recordemos que la oposición decía, no nos vamos a sentar a la mesa inicialmente mientras esté el ministro Giorgio Jackson en la cartera de Desarrollo Social. Bueno, el viernes el ahora ex ministro presentó su renuncia a la cartera. Posteriormente a eso, el día lunes, recordemos que el presidente de la República viajó junto al expresidente Sebastián Piñera en el avión presidencial rumbo al cambio de mando en Paraguay, y ahí también sostuvieron una reunión que se extendió por más de una hora, en la cual abordaron materias como seguridad, el pacto fiscal y también la reforma previsional. Intentaron también acercar posturas y finalmente la jornada de ayer, también otro antecedente previo a esta reunión, el cambio de gabinete, que desde el gobierno también apuntan a haber hecho algunos ajustes de piezas que tienen que ver con mejoras también para poder avanzar en una mejor gestión, pero también en torno a gestos a la oposición han dicho. Desde la oposición dicen también que si bien existen esos gestos, no se puede pedir que la oposición tenga buena disposición para sentarse a dialogar, cuando desde el gobierno también se ha disparado de alguna forma en varias oportunidades respecto a algunos de sus líderes, como ocurrió por ejemplo en medio de la ceremonia de conmemoración de las protestas realizadas entre mayo y agosto de 1983 en contra de Augusto Pinochet. Bueno, el presidente Boric señaló que gente como Sergio Nofre Jarpa, fundador de Renovación Nacional, terminaron sus días impunes pese a todas las tropelías que cometieron. Dijo en ese minuto, una situación que generó gran molestia en Renovación Nacional. También desde Chile Vamos manifestaron en una carta manifestaron su molestia respecto a esta materia. Pidieron al presidente que pidiera disculpas por estas declaraciones, y también se planteó esto en esta reunión. Revisemos las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, sobre la materia, y también la respuesta en torno a esto de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Pero nosotros también le pedimos ciertamente que acá no pueden pensarse en construir puentes de diálogo si el gobierno con sus declaraciones los dinamita. Y creemos sin lugar a dudas que las declaraciones respecto de Jarpa no pueden volver a repetirse. Y creemos ciertamente que acá hay un esfuerzo de parte de la ministra Toá y de la ministra Vallejo en términos de reconocer el rol de Jarpa, de nuestro expresidente del partido, y también respecto del rol de Renovación Nacional. Creemos que hay un punto importante que se ha planteado sobre la mesa, lo hemos dicho en otras oportunidades también. En política a veces se responde por la inmediatez de la cuña rápida, por reacción tras reacción. Alguien dice algo y yo reacciono rápidamente a esa declaración, luego el otro reacciona a esa segunda declaración y luego otro va y reacciona a esa tercera declaración, y así nos pasamos muchas veces y eso no lleva a nada. Lo que nos conduce a resultados concretos es cuando nos ponemos a conversar con alta honestidad, con sinceridad. La franqueza lleva también a muchas veces las tensiones, pero que son necesarias, ¿no? Menciona también las tensiones la ministra vocera de Gobierno en torno a lo que ocurrió esta mañana, una reunión que se extendió por más de 2 horas y media. Por lo tanto, decían, fue bastante el rato en que pudieron de un lado y otro poder manifestar las diferencias, las discrepancias que habían respecto a una serie de materias, y también en cómo ha sido el diálogo en las últimas semanas. Según lo que se planteó, inicialmente se plantearon ambas posturas por parte de oposición y oficialismo, que está dificultando el diálogo. En segundo lugar, también se definieron qué temas se van a ir discutiendo en el futuro. Desde la oposición decían, no solo nos interesa hablar de pacto fiscal y de reforma previsional, sino también de materias como la seguridad, que es un tema que preocupa en este minuto a todos los chilenos y chilenas, y por eso entonces debe incluirse dentro del listado de materias que se deben abordar en estas reuniones. También qué es lo que va a pasar con modificaciones en términos de probidad, que ha estado en la agenda política, considerando precisamente el caso convenios, que tiene muy complicado al gobierno por estos días. Todas esas son materias que se van a seguir abordando en próximos encuentros, porque se ha planteado que también hay un compromiso de seguir el diálogo. Si bien no están fijadas las reuniones propiamente tal, sí se ha dicho que se va a buscar seguir dialogando, y también desde el gobierno han dicho que van a seguir dialogando con otra serie de partidos, con todos los otros partidos que estén disponibles a sentarse a la mesa y poder avanzar en estas dos reformas tan relevantes para el gobierno como son el pacto fiscal y también la reforma previsional. Le consultamos también a la ministra Camila Vallejo respecto a esos diálogos y a
si es que la próxima semana van o no a presentar las indicaciones que se habían anunciado previamente a la reforma previsional. Según decía la oposición, se solicitó también al gobierno que estas no fueran presentadas de inmediato porque lo que quieren es poder dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo en torno a poder presentar indicaciones que vengan ya consensuadas de estos diálogos. Revisemos las declaraciones de la portavoz del gobierno esta mañana aquí en el Palacio de Gobierno. Fue una conversación muy franca, muy necesaria, a ratos bastante dura, y creemos que nos permite, obviamente, no solo sincerar posiciones, sino que ir encontrando aquellos puntos que posiblemente sean de encuentro, y así queremos que pase, ¿no? Pero es una primera reunión. Así que vamos a ir viendo durante las próximas semanas si podemos ir destrabando o no el pacto fiscal, la reforma de pensiones, temas pendientes en materia de agenda de seguridad y la agenda de probidad. Claro, como lo ha planteado Dani, el gobierno, la idea de estas reuniones es poder destrabar ciertos temas que están pendientes, como la reforma de pensiones, entre otros aspectos. Probablemente muchos de sus casas están preguntando, ¿cuál va a ser el sentido práctico de esto? ¿Se van a volver a juntar? ¿Cuál es el futuro que van a tener estas reuniones? ¿En qué se va a traducir? Si le preguntábamos a las distintas personas que fueron parte de esta reunión, las distintas autoridades en torno a si es que había plazos ya fijados, si es que habían zanjado algunas materias en específico, y nos decían no, eso todavía imposible porque primero había que sentarse a la mesa y poder francamente decir qué es lo que no nos parecía del otro sector y por qué no nos estábamos logrando entender y logrando dialogar. Y ya transparentadas todas esas posturas, bueno, en el futuro entonces podemos seguir avanzando en torno a estas reformas y a la serie de preocupaciones que tienen tanto en la oposición como el oficialismo, pero decían, esta reunión ha sido fundamental, de ambas partes se planteó que había sido una reunión muy tensa, pero que era fundamental para poder avanzar en un diálogo que hasta ahora se veía bastante fracturado. Recordemos que tras el cambio de gabinete, el presidente de la República también en esa alocución que hace inmediatamente después de hacer estos ajustes de piezas en su gabinete, dice, esperaría haber hecho este cambio de gabinete en un ambiente de menor crispación, pero lamentablemente no se pudo, y por lo tanto es un gesto muy relevante el hecho de que se hayan podido sentar a la mesa esta jornada, más allá de que hoy día no haya habido conclusiones en específico. Se le consultó también respecto a esta materia al ex candidato presidencial del Partido Republicano, líder también de ese partido, José Antonio Kast, que está de gira por la región del Biobío. Él también contestaba respecto a la posibilidad de que el Partido Republicano se pudiera sentar a la mesa con el gobierno. Revisemos qué fue lo que dijo. En este caso, Chile Vamos aceptó una invitación del presidente a conversar. Eso no quiere decir que ellos, al menos por lo que he podido escuchar, estén de acuerdo en avanzar en el pacto fiscal que está proponiendo hoy día el gobierno, ni tampoco en la reforma de pensiones que está proponiendo hoy día el gobierno. Esto es escuchar el planteamiento de los distintos ministros y bueno, cada partido, cada conglomerado tiene que evaluar en su momento cómo se plantea frente a un llamado, en este caso, del presidente de la República. ¿Republicanos se va a sumar? ¿Van a estar ustedes? No tengo todavía noticia de que haya ocurrido la invitación, y si ocurre se le hará al presidente del partido, que es Arturo Esquella, y será la directiva la que tendrá que tomar una decisión si asisten, no asisten, y si asisten, cuáles van a ser los planteamientos directos que tendrían que hacerle al gobierno. La directiva entonces tendrá que decidir, decía José Antonio Kast esta mañana en la región del Biobío, respecto a la posibilidad de que fueran invitados a poder dialogar también con el gobierno en torno a estas reformas. Decían, no es necesario estar de acuerdo con lo que está planteando el gobierno para poder conversarlo, la idea es escuchar, decía, y también poder presentar propuestas. Eso mismo también solicitaba esta mañana la ministra vocera de Gobierno. Aceptamos todas las propuestas, es lo que necesitamos, decía, de todos los partidos, de todos los sectores políticos, y por eso también la invitación a dialogar es con todos los sectores políticos. En este caso en particular, con la oposición genera también mayor expectación porque no habían logrado en ningún minuto sentarse tras el hecho de que la misma UDI dijera que no iban a sentarse a la mesa, como decíamos, mientras el ex ahora ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, estuviera en el gabinete. Todo eso en un contexto en que se produjo también, decíamos ayer, un cambio de gabinete en días complejos para el gobierno. El caso Convenios ha sacudido sin duda a una serie de representantes del oficialismo, y por eso entonces también se vio afectado gravemente Revolución Democrática, uno de los partidos pilares del gobierno. Ayer por la tarde el presidente de la colectividad de hecho presentó su renuncia a la directiva. Hubo reacciones a este cambio de gabinete en la oposición. Revisemos las declaraciones del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. El cambio de gabinete, bueno, está dentro de las facultades del presidente. Nosotros lo que hemos planteado es que
no fue el cambio de gabinete que la ciudadanía esperaba y menos nosotros. Las urgencias sociales siguen ahí. Yo he podido recorrer en estos días la zona de Tirúa, la zona de Contulmo, toda la zona de Arauco. Y claramente es una zona donde la gente vive con miedo, que se siente abandonada por el tema de la seguridad, que no le presta a la autoridad como corresponde. Hay leyes que están detenidas, como la ley de usurpaciones, la modificación de la ley antiterrorista, que son necesarias impulsar. Y este cambio de gabinete no avanza en nada de eso, y por el contrario, le da más fuerza dentro de lo que es el gobierno al Partido Comunista y carga, en el fondo, con la responsabilidad más pública con el Partido Socialista. Yo no sé cuánto va a resistir eso. Primero, yo no habría puesto de ministro de Educación a alguien que no respeta la autoridad policial ni de seguridad. Y ya se lo dijimos al presidente cuando lo quiso instalar como subsecretario del Interior. Creo que es un tremendo error instalar al señor Cataldo en el Ministerio de Educación. Críticas entonces a la nominación del presidente de la República a Nicolás Cataldo, el ex subsecretario de Desarrollo Regional y que ahora ocupa la cartera de Educación, ministro de Educación del Partido Comunista, que ha recibido una serie de críticas por su nombramiento. También respondía ayer que esperaba que la cartera no se convirtiera en una trinchera a esta serie de cuestionamientos que surgieron inmediatamente nombrado por parte del presidente de la República. Todo eso en torno a este cambio de gabinete que desde la oposición ha sido calificado como cosmético, como menor y que no afectó el corazón del gobierno, pero desde el mismo gobierno, la misma portavoz, Camila Vallejo, ha planteado que se trata de poder ir profundizando en torno a las reformas y a las materias que están comprometidas en el programa del presidente Gabriel Boric, y es esa la prioridad, y por eso entonces en eso se enfocó este cambio de gabinete. Claro, el pacto fiscal, ¿no? La reforma de pensiones, hay muchos temas muy importantes para el gobierno, así que suponemos que no va a ser la primera reunión. Por lo menos esto se sirvió para, como escuchamos a varios de los participantes, sincerar las posiciones. Vamos a ver. Una suerte de cara a cara. Claro, y ahora que venga ya el trabajo, ¿no? La práctica. Así que vamos a esperar esa siguiente reunión. Muchísimas gracias por este completo reporte, Daniel. Que esté muy bien.